¿Cómo están? Saludamos a todos nuestros amigos y seguidores que se están conectando a esta hora a nuestro acostumbrado miércoles de cambio. Esperamos que esta noche sea una noche muy enriquecedora, que podamos conversar, que podamos tener una interacción profunda, porque esta noche vamos a tener una invitada muy especial hablándonos de un tema que nos encanta en la audacia del cambio: creencias limitantes y emprendimiento. Así que saludamos a todos nuestros amigos, a todos nuestros seguidores. Esta noche vamos a tener un tema muy importante, como ya les he dicho. Ustedes saben que aquí en la Audacia del Cambio estamos siempre tratando temas inherentes al emprendimiento, temas inherentes a la programación mental para que ustedes puedan crear sus empresas, hacerlo de una manera pues bien estructurada, de una manera que ustedes puedan tener negocios exitosos, que es lo que buscamos en esta comunidad. Vamos entonces a empezar con este tema de la noche. Eres bienvenida, Betina, a este miércoles de cambio, un espacio que hacemos cada 15 días desde la Audacia del Cambio para hablar con nuestras comunidades de emprendedores, nuestros amigos, nuestros seguidores, y sobre todo para hacer transferencia de conocimiento. Es un honor tenerte aquí esta noche. Betina es pues una gran deportista, pero aparte de todo esto es coaching, es una persona experta en todo este tema de creencias limitantes y de mejora en nuestra forma de pensar para el éxito, pero además es mentora y es emprendedora. Bueno, yo ya no la presento tanto más, sino que vamos a darle la oportunidad a ella que se presente y que nos cuente un poco sobre ella y un poco también sobre el tema de la noche. Así que bienvenida, Betina, el micrófono es tuyo y bueno, empieza. Bueno, buenas noches y bueno, muchas gracias por esta invitación desde Colombia para compartir esta realidad que, a pesar de justamente vivir en países diferentes, yo estando en Argentina, entendemos que la problemática de los emprendedores es básicamente la misma. Entonces, muchas de las experiencias que tienen ustedes o que tengo yo, que tengo junto con la comunidad con la que participo, puede ser muy útil para que justamente esta experiencia compartida pueda ser más enriquecedora y pueda aportarnos tanto a ustedes, a tu comunidad, como a la mía. Así que bueno, reitero el agradecimiento a la invitación y tal como vos decías, bueno, mi pluralidad de actividades también me permite tener varios enfoques y estar en varios mundos donde puedo afirmar esto que decía recién, que las problemáticas muchas veces nos atraviesan independientemente de la nacionalidad y de la economía, nos atraviesan como seres humanos. Así es, así es. Estamos hechos de lo mismo, le digo yo a mis emprendedores y a mis alumnos de programación neurolingüística. Estamos hechos de lo mismo, a veces sufrimos todos de algo muy parecido, pero sobre todo si alguien lo ha podido lograr de nuestra misma especie, quiere decir que nosotros también lo podemos lograr. Y bueno, Betina, que como para empezar el tema de la noche, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre esa experiencia que tienes como deportista, porque eres una ultramaratonista y aparte como coaching de todo este tema en emprendimiento. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, hace aproximadamente 12 años que empecé la práctica del deporte, una práctica, como digo, amateur, pero con una dedicación de profesional. Y una de las cosas que compartía con Alexandra, que ahora comparto con ustedes, es que en uno de esos primeros descubrimientos que tuve en mi práctica deportiva, es la historia del vencimiento de la valla de los 4 minutos para correr una milla. Es una hazaña que hasta 1954 ningún atleta podía hacer. Era, por eso digo, una hazaña. Y sucedió que un deportista así en Inglaterra logró vencerla, logró correr una milla por debajo de los 4 minutos, algo que parecía imposible. Y lo llamativo de esto es que a partir de que esa persona, ese deportista, logró vencer esa meta, esa vaya, varios deportistas lo empezaron a hacer en forma prácticamente inmediata. Entonces, la enseñanza que nos deja esto, que una vez derribado ese juicio de algo imposible,
muchas veces, muchas personas pudieron empezar a hacerlo. Esto es una demostración, creo, de la importancia que tienen las creencias limitantes, porque no es que se inventaron zapatillas diferentes, no es que los deportistas hicieron algo diferente que lo que hacían siempre. Simplemente sacaron de su cabeza la idea de que hacer eso era imposible. Bueno, esta es me parece una historia interesante para mostrar la importancia que tienen esas creencias limitantes, en ese caso en el deporte, pero muchas veces para lo que nosotros quisiéramos tener o hacer como emprendedores. Claro, Entonces, Betina, justamente eso, mira que en los cursos de PNL que damos en la audacia del cambio tratamos el tema de creencias limitantes y el tema de modelado de la excelencia, porque el modelado de la excelencia es ver a alguien que ya lo haya hecho e imitar su comportamiento para ver qué es lo que hace, y tú nos acabas de contar algo muy interesante, nos dices hasta 1950 y algo, era totalmente imposible correr una milla en menos de 4 minutos, y resulta que después de que eso pasó, ahora todo el mundo lo puede lograr, o no todo el mundo, se necesita entrenamiento y preparación, y nos vas a contar, pero muchos ya lo han logrado, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso está muy claro que para los emprendedores es un ejemplo fundamental todo este tema. Bueno, y continúa, Betina. A partir de mi práctica deportiva comencé a entender, bueno, con estas historias también, ¿no? La importancia que tiene todo lo que es la fortaleza mental con respecto a todas las adversidades que se nos van presentando. Y bueno, esto siempre con mis mentorados de emprendedores hago esta correlación entre lo que es la práctica deportiva, donde uno se establece metas y donde entrena para determinadas cosas, y bueno, por eso muchas veces las capacitaciones que yo dicto lo llamo entrenamiento, ¿no? Porque no Ajá. puedo desligar, digamos, mis dos actividades principales, una como deportista y otra como emprendedora, como profesional independiente, donde todo el tiempo podemos estar frenados por esas creencias limitantes si no aprendemos a detectarlas, a revalidarlas, a escucharnos, conocernos. Entonces esa es la importancia primero de entender qué son, ¿no? ¿Qué son las creencias Sí, limitantes? Y por lo tanto, ¿cuáles son las consecuencias que pueden tener? claro, ¿cuál es, por ejemplo, qué es una creencia limitante? Ese tema aquí lo hemos tocado bastante, pero yo creo que lo debemos tocar siempre que se presente la oportunidad, porque nos debe quedar muy claro. ¿Qué es una creencia limitante, Betina? Sí, son básicamente, es algo sencillo de entender, porque son las ideas que nosotros tenemos sobre determinadas cosas que muchas veces no tienen asidero en la realidad, a veces sí, pero la mayoría de las veces no, y son creencias, cosas en las que creemos autoimpuestas, que tienen diferentes orígenes. Pueden tener un origen cierto en una experiencia anterior, pueden tener a veces también un origen en ideas que nos han dado desde que éramos pequeños. El origen puede variar, pero lo que no varía es que esas creencias limitantes, justamente su nombre lo indica, limitan nuestro potencial. Entonces es un trabajo interesante del emprendedor o de la persona también para su desarrollo personal, identificar cuáles son en su caso, para poder de esa manera luego trabajar, entrenarse en poder rebatirlas. Son entonces De acuerdo. básicamente ideas que tenemos sobre determinadas cosas. Ideas que tenemos sobre determinadas cosas. Cuando yo hago los talleres de PNL en la audacia del cambio, les doy un ejemplo de creencia limitante. Yo les cuento que yo le tengo miedo al coco. El coco en Colombia, no sé si en Argentina se le llama igual, es una persona que asusta a los niños. Cuando Sí. éramos pequeños nos asustaban con el coco, que nos va a llevar el coco. Entonces yo le tengo miedo al coco, por ejemplo, todavía. Tengo una creencia, y cuando yo veo un coco es como un indigente, una persona en condición de Sí, calle, sí. que yo la veo, tengo mucho miedo y corro. Fíjese qué me puede hacer esa persona a mí. Básicamente no hace nada, eso está en mi cabeza, y esa creencia que yo tengo ahí de que me va a hacer daño, pues me frena, y de hecho a veces me pone en peligro, porque yo me he tirado autopistas y todo cuando los veo que se me acercan. Entonces, ese es un ejemplo de una creencia limitante, está en tu cabeza, tú crees que es cierto, pero no necesariamente es cierto, y su origen en este caso se basa en un hecho traumático que sucedió en la niñez, pero las creencias limitantes pues tienen diferentes orígenes. Entonces, ya entendiendo que esas creencias son ideas, postulados que uno tiene en su cabeza, en su mente, eh, eh,
por ejemplo, danos Sí, una creencia, un ejemplo de creencia limitante del emprendimiento. sí, nosotros, hago la salvedad, nosotros le decimos el cuco, o sea que el nombre es Eso, bastante parecido, sí, pero tiene la misma función, ajá, que muchas veces no, los utilizaban cuando éramos chicos como para asustarnos y que obedeciéramos. obedeciéramos justamente. Bueno, las creencias limitantes en los emprendedores pueden tomar muchísimas formas. Básicamente yo los englobo siempre dentro de la emoción básica que es el miedo, ¿no? Por ejemplo, lo que podemos decir es que uno de los ejemplos puede ser el miedo al fracaso. Ese Ok, miedo al fracaso puede estar basado en diferentes causas, pero siempre ese miedo al fracaso es el que nos impide encarar nuevas actividades, hacer innovaciones, porque nosotros sentimos que un fracaso es algo que nos invalida, o qué tiene que ver con lo que valemos como personas. Entonces, ese miedo al fracaso termina siendo una creencia limitante muy, muy importante, porque si analizamos hay muchísimas cosas que dejamos de hacer como emprendedores porque tenemos miedo a que nos salga mal. Por claro, eso supuesto que es cierto. no estamos hablando de asumir riesgos innecesarios, Ok. de solicitar créditos que sabemos que va a ser muy difícil después poder ir cumpliendo. Es decir, no habla de actitudes temerarias, ¿no? O sea, derribar una creencia limitante del miedo al fracaso no se equilibra con una actitud temeraria, sino que simplemente ese miedo siempre nosotros podemos analizarlo y podemos determinar realmente cuál es el asidero. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarmar ese miedo, nosotros podemos empezar a ver caminos que antes no veíamos. Así es, No, aquí Betina están unos emprendedores conectados. Voy a tratar a ver si de pronto ellos nos pueden dar como sus experiencias. Yo veo a Telles Cardoso, que es una emprendedora, tiene una empresa de transporte muy interesante que nos contara cómo, si tuvo esa creencia limitante del miedo. Y por aquí también tengo a Pícola Santa Lucía, una emprendedora que hace parte de nuestra comunidad de la audacia del cambio. Entonces, vamos a dejar solamente esas dos personas. Si de pronto nos quieren dar algún comentario, Arte y Pasión Culinaria también está por si nos quiere hacer un comentario del miedo que se siente como emprendedor. El miedo es algo natural, ¿cierto, Betina? Es algo que puede pasar, que no todo lo sí, podemos sí, tener, pero es una creencia limitante. el miedo es aquel que nos va a poner como, no digo la defensiva, sino en un estado de alerta y que Así nos es. va a permitir no tomar actitudes apresuradas. Como les decía, esta posibilidad de decir, bueno, tomo un crédito que después no puedo asumir su pago. El miedo lo que nos hace es protegernos ante actitudes que podemos tener que sean, como digo, temerarias. Entonces, siempre si nosotros perdemos no perdemos de vista que el miedo está para protegernos, nos va a permitir actuar a pesar de él. Es decir, trabajar sobre las cosas a las que tenemos miedo como para derribarlas. O no, o quizá el miedo tenía razón y eso que a nosotros nos preocupaba terminaba siendo cierto. Entonces, esa función de protegernos siempre es la que está. Por lo tanto, es natural el miedo porque surge de nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Claro, Es, es es algo inherente normal. al ser humano. Exactamente. Betina lo ha dicho de la manera perfecta. El miedo es inherente al ser humano y el miedo se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, miedo al fracaso, miedo a que si yo intento, de pronto no lo logre, ¿sí? Montar mi empresa y tener. Eh, el otro puede ser la falta de confianza en uno mismo, o sea, de decir, pero ¿será que yo sí lo logro? ¿Será que yo sí soy capaz de hacer eso? Yo no creo. Eso puede ser que otras personas sí lo lograron porque son diferentes. Aquí en Colombia estamos como un poco divididos en regiones. Tenemos una región que es muy emprendedora, que le decimos los paisas, es la región antioqueña, y entonces normalmente dicen, no, lo que pasa es que los paisas son los que hacen empresas, pero nosotros no tanto. Son cosas que a veces el emprendedor nos encuentra con emprendedores que le dicen. Aquí, por ejemplo, alguien nos dice, el miedo quizá para ser precavidos. Y Claro. a Pícola Santa Lucía nos dice, sí dio miedo empezar, el pensar que no íbamos a vender. Ese es uno de los miedos más típicos del emprendimiento. Yo puedo sacar mi producto al mercado, pero de pronto no vendo. ¿Qué tal si yo no vendo nada? Ese es uno de No, los miedos que normalmente pasan. siempre yo entiendo que el miedo se vence con la acción. Así Es decir, es.
si yo puedo llegar a tener miedo de no vender, pero si yo me respaldo en un análisis de mercado que sustenta lo que voy a producir, si yo hago una segmentación adecuada, es decir, detecto cuál es la necesidad, porque muchas veces el problema es que uno quiere vender lo que sabe hacer, pero no lo que el mercado necesita. Eso es muy Entonces, importante, Betina, porque nosotros justo vendemos un curso de estructuración de plan de negocio en donde donde decimos eso, donde decimos, mira, tú tienes una idea de negocio, planéala, estructura bien tu modelo de negocio, ese curso, que es un curso virtual que ya está a la venta, tiene 5 módulos, uno de ellos es el módulo administrativo, otro es el módulo de mercados, en donde se hace la segmentación, como tú nos estás contando, donde se identifica cuál es el mercado objetivo y empezamos a diseñar estrategias para llegarle a ese mercado, pero sobre todo analizamos cómo es el modelo que nosotros estamos planteando frente a los ya existentes. Entonces han dado en un punto muy bueno. El miedo es inherente al ser humano, eso es normal tener miedo, pero una de las formas para que el emprendedor venza el miedo, primero es enfrentándolo y segundo, haciendo una buena estructuración de su modelo de negocio, de su plan de negocio. ¡Qué bien! Bueno, continúa, Betina, y entonces. Sí, porque la oferta de valor tiene que ver con lo que el mercado necesita, no solo con lo que yo sé ofrecer. Así. Lo que sí puedo llegar a lograr es adecuar lo que yo sé ofrecer, lo que puedo ofrecer, con lo que el mercado necesita. Pero muchas veces el emprendedor se esfuerza tratando de vender lo que sabe hacer sin escuchar el mercado o sin hacer una correcta segmentación por ese miedo que tiene a que, ¿cómo voy a elegir a quién venderle? Yo necesito venderle a todo el mundo, por ese miedo que recién compartía la persona que nos acompaña, decir, ¿qué pasa si no vendo? Tengo ese miedo. Y por otro lado, el mentor, como vos o yo, le decimos segmentar el mercado, parece como ilógico, ¿no? La persona tiene miedo de vender poco y encima yo le digo que elija a quién venderle, es como que genera otro miedo, que es, se acrecienta el miedo al fracaso. Entonces, hay como una paradoja. ¿Cómo voy a elegir si le quiero vender a todo el mundo? Y no me doy cuenta que muchas veces lo que yo tengo que hacer es adecuar mi oferta para ese mercado que sí puede y sí quiere pagar también lo que yo oferto. Eso es otra de las cuestiones que es importante. Porque muchas veces puede, pero a veces no quiere. Entonces, es todo el juego, siempre el juego del mercado, el que nos va a permitir que seamos exitosos o no. El emprendedor inicialmente piensa que su oferta es atractiva, porque lo es para él, hace su plan de negocio en base a lo que puede ofrecer, pero en realidad se olvida de esta mínima confrontación, ¿no? De ver qué necesita el mercado. Claro, ¿qué quiere analizar el mercado al que va a entrar, eso es fundamental para poder montar una empresa. Y bueno, aquí cuando nosotros tenemos ese miedo y esas creencias limitantes, es muy importante en PNL también que hablemos en programación neurolingüística de la palabra tiene poder porque el cerebro se alimenta de los sentidos, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que habla. De eso se alimenta el cerebro y el cerebro cree lo que nosotros le decimos, cree lo que nosotros le mostramos y cree lo que escucha de otros. Entonces, hay unas frases que son frases típicas de personas cuando tienen creencias limitantes. Y esas frases en el emprendimiento, una de ellas, por ejemplo, de esas frases que son típicas en los emprendedores es, yo no nací para ser millonaria, para hacer plata, yo nací pobre, ¿sí? Es esa mentalidad de escasez. Yo no nací en una cuna de oro, no sé si lo dicen así también en Argentina. La creencia limitante de pensar de basarse en el criterio de escasez, donde pensar que si ya hay muchos exitosos, ya no hay lugar para uno más. Así es, que el éxito está reservado solo a algunos pocos, que eso no es para todo el mundo. Todo se relaciona también con esa falta de confianza en uno mismo, es decir, cómo va a ser que uno de los pocos que sean exitosos voy a ser yo. Sí. Entonces, y con respecto al poder de la palabra que decías recién, fíjate que vos hablabas de que hay regiones emprendedoras y regiones que no lo son. Es muy probable que si alguna de esas personas que están
en la región no emprendedora se mudara a la región emprendedora, seguramente sería mucho más exitoso, desde mi opinión y mi punto de vista. ¿Por qué? Porque estaría rodeado de ese poder de la palabra, donde todos hablan de emprendimientos exitosos, y pasaría a ser uno más del entorno. Por eso es tan importante que uno de los pasos, digamos, para poder derribar las creencias es elegir ese entorno que me va a permitir, me va a hacer más fácil el camino al éxito. Entonces, en ese caso, si yo como emprendedor estoy en la zona donde a todos les cuesta, seguramente a mí también me va a costar. Si no, Eso es logro cierto. desarrollar mi propio autodiálogo de emprendedor exitoso. Por ahí, si Exactamente, el yo... autodiálogo fundamental, Betina, has tocado un punto fundamental. Una de las frases que dice el emprendedor cuando uno le habla de planeación, dice, las mejores cosas suceden sin planearse. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Tendrías que tener pues un golpe de suerte, que también pasa, pero es muy difícil que te suceda. Normalmente tú debes planear para que te vaya bien, para que seas exitoso, porque con eso lo que vas a hacer es mitigar los riesgos. Entonces, hablaba Betina de que uno debe rodearse de un ecosistema de cosas positivas, es decir, donde no hayan creencias limitantes o un ecosistema de diálogo, todo un tema asociado al diálogo, porque el cerebro, vuelvo y digo, se alimenta de lo que escucha y de lo que habla y de lo que ve. Entonces, con la mente positiva y expresándolo a través de los sentidos, es muy importante que por ahí empecemos a derribar esas creencias limitantes. Pero Betina, cuéntanos cómo hace uno, cuál es la forma, tú que eres mentora, cómo haces para ayudar y acompañar a esos procesos de que las creencias limitantes se derriben. ¿Cómo lo haces? Sí, básicamente lo primero que tiene que hacer el emprendedor es detectar, analizar esa creencia limitante o esas creencias limitantes Saber cuáles son que las que tiene. ese es el primer paso, es decir, hasta que el emprendedor no Autoconocimiento, encuentra cuál es la creencia autoconocimiento. limitante que lo está limitando, cuando no la identifica, entonces ahí básicamente es el primer paso, darme cuenta que tengo Ajá. una creencia limitante y pensar en, el segundo paso es identificar, segundo paso, ¿no? No es secuencial, pero podemos enumerarlos así. El Sí. segundo paso es también encontrar el origen, dónde está el origen de esa creencia limitante. Y fíjate que Porque como aquí nos decíamos está antes, diciendo eso Apícola Santa Lucía. Fíjate que nos está diciendo algo del tema que tú estás tocando. Bueno, Natalie Riz nos dice, todo está en la mente definitivamente. Definitivamente la mente es poderosa, pero también hay que tomar acción. Y Apícola Santa Lucía dice, para los emprendedores es muy difícil cuando se tiene familia que piensa que lo que todos debemos hacer es tener un trabajo fijo. Ese era el tema que tú estabas tocando ahorita. sí, Justamente sí, de bueno, dónde nace. tiene que ver con la formación del equipo que decíamos, ¿no? En la Sí, comunidad en la cual estoy, no solo la comunidad emprendedora o la comunidad pero la familia. económica, sino la primera comunidad en la cual estamos todos inmersos es en la familia. Sin duda que nosotros como emprendedores tenemos que entender que si mi familia pasa necesidades, porque yo insisto en ser emprendedor y no desarrollo las habilidades necesarias, y mi familia pasa necesidades porque yo insisto con un proyecto que no sé encauzar, es entendible que esa familia se resienta ante mi gestión emprendedora, ¿sí? Por supuesto, porque si pasan necesidades, porque yo insisto con algo que no aprendo a llevar adelante, y que no lo aprendo a manejar y que tengo muchas falencias y que no busco las soluciones y demás, es entendible que ese equipo no me apoye, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo Claro. que el emprendedor, esa actitud que tiene que, con respecto a las creencias limitantes, y este permanente detectar sus creencias limitantes, porque no es que uno tiene una, la detecta, trabaja en ella, la derriba y de repente entonces, por eso todo empieza a salir bien, ¿sí? Así es. Simplemente que son pasos ante cada creencia limitante en la que me encuentro. Y es muy probable que a medida que yo crezca como emprendedor, las creencias limitantes van a empezar a cambiar, Claro. ¿sí? Porque, por ejemplo, el emprendedor primario, el emprendedor realmente pequeño que todavía no escaló, lo primero, una creencia limitante, por ejemplo, es cómo voy a segmentar el mercado, yo le quiero vender a todo el mundo.
porque yo necesito Sí. vender, le voy a vender a todo el Yo mundo. necesito es para todo el mundo y yo no tengo por qué limitarme, es lo que ellos dicen. Eso me estaría Claro, limitando, pero no es exactamente, limitar, es identificar cuál es el mercado objetivo claro, que es el pero que te va a dar más éxito. seguro, porque es el que está dispuesto, como dijimos, quiere y puede Y pagar, puede pagar ¿sí? por tu producto. Entonces hablabas de que lo importante es el autoconocimiento, el autodescubrimiento de cuál es la creencia que yo tengo, dónde nació esa creencia, empezar a derribarlas y una de las formas de derribar esa creencia es con la visualización positiva. Háblanos un poquito de eso, Betina, la visualización positiva. Sí, muchas veces es simplemente un trabajo de ejercicio mental. Es decir, primero desmenuzo la creencia limitante que tengo y me pongo a Ajá. pensar de dónde salió, cuál es el sustento real que tiene, porque digo, muchas veces una creencia limitante puede tener un sustento real, puede ser cierta. Una creencia limitante no es una mentira, no es algo, no es una falacia, es algo que puede ser cierto, pero simplemente hoy actúa como una barrera. Entonces, muchas veces esas cuestiones van a seguir estando, lo que yo tengo que encontrar es mi camino para sortearlas y que no me limiten a mí. Entonces, la visualización positiva tiene que ver con imaginar qué sucede si esa creencia limitante no está más. Por eso es importante entender de dónde sale, en qué se basa, cuáles son los argumentos que yo tengo para, con esa visualización, imaginar a dónde va a llegar mi emprendimiento cuando esa creencia limitante no exista más. Una de las cuestiones que también le cuesta al emprendedor cuando recién inicia es entender que, por más pequeño que sea su emprendimiento, tiene las mismas áreas que una empresa grande. Así es. Tiene armar un plan de negocio. Un emprendedor Sí. chico dice, ¿cómo voy a armar un plan de negocio yo que recién empiezo, que soy tan chico? Pero justamente para poder crecer, esa planificación es indispensable. Y cómo trabajar esas creencias limitantes también se planifica. Es decir, Así yo tengo es. una creencia limitante determinada y lo que voy haciendo es cómo voy planificando la forma de ir desmenuzándola y la forma de ir sorteándola. Como dijimos, hasta que aparezca otra. Pero Así cuando uno es. ya tiene el método, Ya lo puede aplicar muy fácilmente con los demás, con las otras creencias, porque ya tiene un método probado, ya lo utilizó con una. Eso es lo que las personas que hemos logrado vencer algunas creencias limitantes, pues conocemos el método de cómo se hace. Hay otro factor supremamente importante que a mí me gusta hablarles a los emprendedores y es de la resiliencia. Con la resiliencia también se vencen creencias limitantes, porque es que a veces nosotros fracasamos, o mejor, yo no lo llamo fracaso, no obtenemos los resultados que queremos al primero, segundo o tercer intento y entonces desfallecemos. Y lo más fácil es cerrar la empresa y ya. No sé en Argentina cómo esté, pero en Colombia las empresas se mueren a una rata del 70% en el Valle de la Muerte, que es el año 0 al año 5. Entonces, nacen 10 empresas y 7 cierran antes del año 5. No superan ese Valle de la Muerte y lo que normalmente pasa es que desisten. Entonces, la resiliencia también es muy importante para hablar de derribación, de derribar métodos para derribar creencias limitantes. sí, sí, la resiliencia es esa capacidad que tenemos de recuperarnos ante lo que vos decís. No son fracasos, no son fracasos si yo aprendo algo. Si yo no aprendo nada, son experiencias que no me aportan nada, pueden llegar, podemos entenderlo como fracaso si no me enseñaron nada. Es, El problema surge es que realmente el emprendedor tenga fondos suficientes, genéricamente hablando de los recursos, como para poder tener una aguantar, resiliencia. así Porque es, así es. Por eso es ese, auto, importante planear. ese De acuerdo. autoconocimiento del que hablábamos al principio también puede determinar que yo o alguien no sea una persona que tenga las capacidades necesarias para emprender. Entonces, también eso forma parte del autoconocimiento y a veces no es un fracaso abandonar un emprendimiento, sino que es decir, bueno, no puedo porque no tengo las características personales necesarias y tengo que dedicarme a trabajar con algo que me dé más seguridad. Así También eso forma parte de un autoconocimiento y no necesariamente de un fracaso, pero sí, claro, no sé, y te ayuda a crecer como persona y el aprendizaje y la escuela que adquiriste pues también te sirve. Y a mí me gusta mucho este tema cuando tú hablaste hace un momento de la comunidad con la que uno se rodea,
porque es que tener un grupo de apoyo, tener personas a nuestro alrededor que nos animen es fundamental. Y eso es lo que hacemos en la Audacia del Cambio. En la Audacia del Cambio, nosotras somos una comunidad de empresarias, de personas que estamos en el camino al emprendimiento y que nos apoyamos a través de la programación mental, que es totalmente fundamental para esto, pero también del apoyo mutuo. Nosotras nos recomendamos entre unas y otras, nosotras estamos siempre hablando bien de los negocios de los demás. Entonces, esa comunidad de apoyo, hacemos transferencia de conocimiento, cada 15 días traemos aquí a un empresario o a un experto en algún tema inherente al emprendimiento para que les haga transferencia de conocimiento a los emprendedores. Y yo siento que eso es fundamental, tener una red de apoyo, una comunidad en la que uno se mueva y que estemos hablando de cosas, primero que sean inherentes al emprendimiento, porque es donde nos movemos, pero también de que tengamos actitudes positivas respecto al emprendimiento. Yo siento que el grupo de apoyo es fundamental. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, sí, el grupo, el equipo, digamos, que cada uno forme. Como dijimos, el primario siempre termina siendo la La familia, porque es claro, la las base. personas que, digamos, mayor contención nos van a dar. Bueno, en el trabajo que yo hago mucho de gestión de tiempo, lo que trabajamos es la protección de este equipo, que no es el económico, pero que sí es el entorno familiar, no necesariamente de la familia primaria, sino también un círculo un poco más ampliado. Porque otra de las creencias limitantes es que el emprendedor tiene que dedicarse 24/7, es decir, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, también es una creencia limitante que hace que el emprendedor termine desgastado, porque realmente nunca recupera la fuerza. Y ese dedicarse 24/7 termina repercutiendo en su equipo. Decíamos, el equipo primario es la familia y después puede haber muchos más, por supuesto, pero está la comunidad emprendedora. Lo importante es esto que vos decís, la actitud de esa comunidad emprendedora a la cual me sumo. Si cada reunión es un valle de lágrimas, digamos, donde lo único que nosotros hacemos es lamentarnos de la economía, de los impuestos nuevos que existen, en la realidad no es negacionista hacerlo, pero simplemente el enfoque que para mí tiene que tener esas reuniones de la comunidad, que es la que nosotros tenemos en la comunidad emprendedora de mi ciudad, es la búsqueda de lo que hablabas al principio, de copiar lo que otros hacen bien. Claro, el modelado de la excelencia. E inclusive mejorarlo, porque también siempre hay una creencia limitante también, que es que yo tengo que inventar todo de cero, que si yo tomo algo que alguien hace bien, está mal copiar lo que alguien hizo. No estamos hablando de plagio, ni muchísimo menos, ¿no? Ni de robar propiedades intelectuales, ni mucho menos. Simplemente metodologías que funcionan a otros, sí. Y eso es lo que nosotros buscamos compartir en esas reuniones del Club de Emprendedores. Claro. Aquellos que claro, justamente eso es lo que hacemos aquí también, Marita. ¿Cómo, Betina, estaba pendiente de que estaba unida Marita. Betina, mira, nosotros traemos una empresaria o un empresario acá, porque todavía no ha venido el primer hombre, vamos a ver cuál es el primero que se anima, y nos cuentan sobre su experiencia como emprendedores. Y eso nos ayuda mucho porque lo que ya ellos han hecho y el camino que ya han recorrido, pues justamente es el que nosotros vamos a recorrer. Entonces, chévere que a uno le cuenten dónde está la piedrita para uno poderla esquivar. Eso es fundamental, el modelado de la excelencia es uno de los módulos que se ve en el curso de PNL y es una de las cosas más importantes porque así nació la programación neurolingüística, copiando comportamientos de gente que ya lo había hecho y lo había logrado. Muy interesante eso de la comunidad, ¿no? En esta comunidad emprendedora en la cual nosotros trabajamos hace bastante, hay una persona un herrero, llamémosle, ¿no? Cuando su trabajo era, por supuesto, hacer cosas de herrería a medida. Y hoy su éxito, porque realmente está siendo exitoso, se dio basando su trabajo solo en 2 productos. No trabaja más a medida, no. Él fabrica solo eso. Él logró esa segmentación, logró, gracias a todo el trabajo que hizo con los mentores con los cuales nos rodeamos, y hemos sido mentores nosotros, recibimos mentorías, hay un ida y vuelta, estamos en los 2 lados del mostrador, y este ejemplo es interesantísimo porque él nos muestra todo el tiempo que se puede ser exitoso segmentando bien, encontrando el público
porque su trabajo, por ejemplo, es a través de Mercado Libre, algo que ahí se unió a Ecosistemas del Uruguay, justamente Claro. que es el grupo. Él nos demuestra todo el tiempo que esto a lo cual nos resistimos, los emprendedores, que es a seleccionar a quién venderle, los profesionales nos resistimos a perfeccionarnos en algo, porque nos parece que nos limitamos. Y al contrario, es esto que nos muestra todo el tiempo, que no necesariamente es una limitación, sino al contrario, es hacer el camino mucho más fácil, porque él dice que hoy está Claro. mucho más tranquilo que antes y su beneficio económico es mucho más alto. Claro, ya Entonces, bueno. se especializó. Fíjate que justamente aquí Marita nos está diciendo la importancia de agregar valor siempre a todo lo Claro, que encontremos o conocemos. Eso es fundamental, ¿cierto? Y fíjate que ahí nos estás dando ese ejemplo. Una persona que encuentra cuál es su mercado objetivo, se dedica solamente a dos productos y se especializa y los hace tan bien que ya vive de eso. Entonces, tener una comunidad de apoyo es fundamental, totalmente de acuerdo, debe existir y debemos buscar grupos que nos apoyen, no para lamentarnos ni que nos critiquen, sino que nos apoyen y que nosotros también debemos convertirnos en personas que apoyan a otras, que hablan bien de otras, que recomiendan a otras, que hacen sinergias con otras, no nos debe dar miedo eso. Pero hay otro punto importantísimo, un poquito ya como para ir cerrando, porque bueno, ya nos extendimos un poquito más de la media hora, pero es que la invitada y el tema lo ameritaban. Y es que me gustaría hablar un poco de la planificación. La planeación, el seguimiento y el control que le hagamos al proyecto es otra forma en la que nosotros vencemos las creencias limitantes, en que las derribamos y vamos hacia adelante. Cuéntanos un poquito de eso, Betina, un poquito sobre cómo es que uno debe hacer seguimiento y controlar esos proyectos. Básicamente también esto de pensar que cómo voy a planificar, que vos lo dijiste hoy, si las cosas mejores salen sin planearlas, o para qué voy a planificar si al final las cosas nunca me salen como querían, porque planificar no necesariamente es algo rígido, al contrario, una correcta planificación permite un perfecto dinamismo para poder adecuarme a los cambios que el entorno va a tener. Entonces, cuanto más me cuesta mucho a mí, cuando hago mentorías a emprendedores pequeños, que planifiquen su visión, que es su vista a 5 años o a 10 Ajá. años, si se quiere, ¿no? Es porque hay una creencia limitante, básicamente, que no saben si van a llegar tan lejos. Entonces, Así es. esa Les da creencia, miedo pensar que lo pueden lograr. Eso es cierto. el miedo al fracaso, en ese No caso, los deja termina muy planear. mal y no pueden hacer esa visualización que también hablábamos, que en realidad una planificación es una visualización, es Claro. imaginarme cómo van a salir las cosas, pero en una forma estructurada, poniendo metas y una meta solo es una meta cuando tiene una fecha. Aquí lo, Entonces, aquí lo llamamos, nosotros en los Dacia el Cambio lo llamamos megas, metas grandes y ambiciosas, las planeamos, las debemos planear, las debemos trabajar, las dividimos, ese objetivo grande lo dividimos en metas pequeñas. Y fíjate que aquí nos están preguntando, Betina, Fer Ramírez 5 nos pregunta, ¿y qué tengo que hacer para pertenecer al grupo de emprendedores? Ya Betina les va a contestar a su grupo que ella maneja cómo pueden pertenecer al grupo de emprendedores de la audacia del cambio. Simplemente se conectan, nos siguen en nuestra red de la audacia del cambio, en nuestra página de Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, @ la audacia del cambio. Te conviertes en un seguidor nuestro, te suscribes a nuestro canal de YouTube, La Audacia del Cambio, y si quieres interactuar con nosotros, lo que te invitamos es a que nos escribas al WhatsApp que te voy a colocar aquí en la pantalla, 315-455 es un WhatsApp para que nosotros te invitemos a todos los procesos que tenemos algunos cursos que están diseñados para los emprendedores, tenemos transferencia de conocimiento, bueno, te podemos ayudar en mucho, 315-455-5472. Entonces aquí les estoy colocando para que se comuniquen con nosotros y de esa manera ya hacen parte de nuestra comunidad de la audacia del cambio. Y le voy a dar la palabra a Betina para que le diga a Fer cómo pueden ellos, cómo pueden Fer Ramírez, no sé si es su nombre o una mujer, Fer Ramírez 5, cómo puede pertenecer María Ofelia, soy María Ofelia. Doña María Ofelia, la mamá de Carito, una gran amiga mía. Entonces, para que le cuente, Betina, cómo puede ella pertenecer a tu comunidad de emprendedores.
Sí, en mi caso me contactan también por Instagram como Bettina Bonino, también en mi página web, donde ahí van a encontrar el enlace para poder chatear por WhatsApp. Y si les interesa pertenecer a la comunidad que dicta muchos cursos también y demás, la diferencia con la Audacia del Cambio es que la comunidad a la que yo participo es gubernamental, digamos, ¿no? Ah, sí. Es pública, digamos, entonces bueno, yo les pasaría los contactos como para que puedan suscribirse a las capacitaciones que se dictan, que son muchas virtuales también, así que bueno, creo que de eso, de este compartir que tenemos, que estamos haciendo en este momento, también surgen muchos vínculos que también tienen que ver con creencias limitantes que muchas veces no nos animamos a establecer porque nos parece, como decíamos hoy, o que no somos suficientes, o que Ajá. nosotros, nuestro emprendimiento es muy pequeño, ¿cómo me voy a rodear de gente que tiene emprendimiento ya escalándose? Bueno, esas creencias limitantes, cualquiera sea, lo importante es que nosotros podamos, cada uno pueda derribarla y acercarse. De alguna Así manera las es. va a empezar a identificar y va a poder ese proceso, poder comenzar ese proceso de desarrollar su potencial, no importa el rubro en el que estén. Perfecto. Vamos a dar un espacio para las preguntas. En estos 5 minuticos, vamos a preguntar. Recuerden que la forma de comunicarse con nosotros es a través del chat de este en vivo para que las preguntas nosotros las podamos ir resolviendo. Mientras les quiero contar que nos pueden seguir en nuestra página web también, www.laaudaciadelcambio.com, que también estamos en nuestra cuenta de Instagram, @laaudaciadelcambio, en nuestro canal de YouTube, La Audacia del Cambio, y que el curso virtual de estructuración de plan de negocio ya está a la venta. Es un curso que tiene 16 horas de mentoría conmigo para ayudarles en el paso a paso de estructurar el plan de negocio que ustedes van a hacer para su emprendimiento, pero que además es un curso de 5 módulos en donde ustedes pueden hacer, estudiar, aprender. Es un curso que yo doy virtual en donde pueden aprender a hacer un plan de negocio. Esa es la forma como ustedes se pueden adquirir la transferencia de conocimiento que nosotros hacemos. Entonces nos pueden escribir al WhatsApp 315-455-5472 y les daremos toda la información. Por aquí Marita nos dice excelente todo, muchas gracias por ese tema tan fundamental del sustento de energía que necesitamos cada día. Y Betina, si Sí. ya tú quieres decir algo adicional, pues estamos aquí en nuestros últimos 5 minutos. Sí, no, quería uno de los comentarios que había hecho Marita, la importancia de agregar valor siempre, sí, con respecto a esto que hablábamos de copiar, usando un Ajá. término que no es muy agradable, que genera un poco de rechazo, pero simplemente tenemos que entender que las cosas están casi todas inventadas y sí, cuando nosotros las tomamos, las compartimos, cuando las hacemos propias, y le incorporamos toda nuestra experiencia y nuestros conocimientos, siempre le vamos a estar agregando valor. Esa siempre es la intención, es decir, no solamente tomar y replicar, sino que mediante nuestro autoconocimiento vamos a incorporarle siempre cosas propias que la van a hacer que sean más valiosas. Entonces, hay que dejar entiendo que hay que dejar de temer a eso de la copia, ¿sí? Y que sin duda valor agregado lo vamos a dar cuando nosotros lo implementemos, porque lo Así hacemos es, nosotros, porque es así es. nuestro y es diferente que lo que hace otro. Cualquier cosa que le agreguemos ya lo está cambiando, entonces no Ujú. necesariamente es una copia tal cual, porque le vamos a poner nuestro enfoque. Aquí Fer Ramírez nos dice, empecé nuevamente con los productos de belleza Mary Kay, ¿me sirve para mi emprendimiento? Claro que sí, te sirve para tu emprendimiento. Hay muchas testimonios de gente exitosa que ha planeado sus negocios de belleza de venta por catálogo y lo ha logrado haciendo un plan de negocio bien estructurado. Por acá nos dicen, vamos a saludar ya a las personas que están pues unidas, Closte Marisol, gracias por estar aquí con nosotros, Marita por supuesto, Apícola Santa Lucía nos dice muchas gracias por compartir su valioso conocimiento, gracias a ti Merly, esperamos tenerte pronto en este escenario, Elomi.com, le damos las gracias por haber estado aquí, Sandra Patricia 618, otra de nuestras que nunca nos falla, de toda nuestra audiencia más fiel. Gracias, Sandrita, por estar aquí con nosotros. Y por aquí estamos con Betty Nicolino, gracias por unirse, Iron Juan RS, gracias también por estar con nosotros, Hermida 5901,
Mariela López, gracias 74, gracias Mariela por haber estado esta noche. Ecosistema Costa del Uruguay. Gracias por estar desde Uruguay conectados. Qué chévere, debe ser una seguidora de Betina, una amiga de Betina. Ani Pereira también, muchas gracias por estar acá. Bueno, Betina, Ambientar Premium, María Inés, gracias a todos ustedes, Feli Krausen, Ana Yaut, Esteban D'Alessio, Cristian Ultramaratón, yo estoy segura que también es un amigo de Betina. Y bueno, le respondo si querés claro que sí. A Marita, que estaba preguntando si se entrena la creatividad. Todo se entrena, todo, absolutamente todo. Todos los hábitos que yo quiero desarrollar, todos los valores que yo quiero desarrollar, todo se entrena. Hay que encontrar la manera de hacerlo, una manera que también le resulte a cada persona. Para eso, de eso trabajamos los mentores, digamos, ¿no? En encontrar aquello que la persona tiene como interferencia, sentirse poco creativo, por ejemplo, puede ser una creencia limitante. Entonces, eso se trabaja, primero identificando qué es ser creativo para esa persona, y después empezando a encontrar los caminos para que siempre paso a paso y planificando pueda ir desarrollando esa habilidad. Pero bueno, la respuesta es si se entrena, sí, todo se entrena. Todo se puede entrenar. Perfecto, muchas gracias entonces a todos nuestros seguidores. Aquí te dice Leandro Morales 75, gracias Betty, sos un ejemplo, amiga mía, te quiero mucho, para que ahí los saludes. Entonces, bueno, gracias a todos los que estuvieron esta noche con nosotros, qué gran audiencia, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, gracias Bettina por haber hecho parte de este miércoles de cambio. Este micrófono, este espacio está abierto para todas las veces que tú quieras participar, y por supuesto también si quieres que nosotras participemos contigo en cualquier actividad, estamos aquí, estamos prestas a que hagamos sinergias. Y muchas gracias a todos por su audiencia, son muy amables por habernos acompañado, en 15 días nos veremos. Muchísimas gracias a todos por brindarnos el apoyo estando y escuchándonos. Gracias. Perfecto, hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Mil gracias, gracias.